Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje al mismísimo corazón de la filosofía para tratar de entender uno de sus conceptos más fundamentales, pero a la vez uno de los más escurridizos, el ente. Es una palabra que suena simple, ¿verdad? Pero como veremos, encierra milenios de debates sobre la naturaleza de la realidad. Para arrancar, pensemos en esto por un momento. ¿Qué podrían tener en común una roca, el número 7 y un unicornio? A simple vista parece que nada. Uno es un objeto físico, tangible. Otro es una abstracción matemática. Y el último es pura fantasía. Y sin embargo, la filosofía nos dice que comparten algo esencial. Y esa es la clave de todo nuestro análisis de hoy. Y la respuesta es esa. Todos son entes. La definición filosófica, como vemos, es súper amplia. Es, básicamente, todo aquello que es o que tiene ser de alguna forma. Esto va mucho más allá de lo que podemos tocar. Incluye la roca, claro, pero también la idea del número 7 en nuestra mente, e incluso al unicornio como concepto dentro de una historia. O sea, si podemos hablar de ello, pensarlo o referirnos a ello, es un ente. Muy bien, vamos a sumergirnos en el tema. Para poder entender de verdad este concepto, la filosofía, casi desde el principio hizo una distinción clave, una división que nos va a servir como mapa para organizar este universo de cosas que son. Y aquí la tenemos. Por un lado están los entes reales, cosas que existen por sí mismas, tengan o no a alguien que piense en ellas, un árbol, una piedra. Y por el otro, los entes de razón, aquellos que solo y exclusivamente existen en la mente, como producto del pensamiento. Hablamos de la idea de justicia, de los números o de un personaje de un libro. Entender esta primera gran división es el paso número 1 para descifrar 2 milenios de filosofía. Ahora sí, hagamos un viaje en el tiempo. La historia de esta idea es como una fascinante carrera de relevos intelectual. Y esa carrera empezó, como tantas otras, en la antigua Grecia. Fueron ellos quienes establecieron las reglas del juego para los siguientes 2000 años. En esta primera etapa tenemos a 3 verdaderos titanes del pensamiento. Parménides, que lanzó la primera idea, una idea radical. Luego Platón, que la tomó y la refinó, creando 2 mundos. Y finalmente, Aristóteles, su discípulo, que tomó el testigo pero trajo todas esas ideas de vuelta a la Tierra. Veamos cómo fue ese paso a paso. Todo arranca con Parménides, y esta frase suena casi como un trabalenguas, pero es una auténtica bomba lógica. El ser es y el no ser no es. Parece obvio, ¿no? Pero las consecuencias de tomarse esto en serio son enormes. Si algo es, no puede haber salido de la nada, o sea, del no ser, y tampoco puede convertirse en nada. Por lo tanto, para Parménides, la realidad fundamental, el verdadero ser, tiene que ser eterno, único y no puede cambiar. El cambio que vemos con nuestros ojos, para él, es solo una ilusión. Entonces, Platón se enfrenta a este problemón que dejó Parménides. ¿Cómo explicamos el cambio que vemos por todas partes si el ser es inmutable? Su solución fue simplemente brillante. Dividió la realidad en 2. Por un lado está el mundo sensible, el que percibimos, que para él es solo un mundo de sombras, de copias imperfectas. La verdadera realidad, los auténticos entes, son las ideas perfectas, eternas e inmutables que existen en un mundo aparte, un mundo inteligible. Y entonces llega Aristóteles y desafía directamente a su maestro. Para él, esa idea de un mundo separado de formas era una complicación innecesaria. El verdadero ente, la esencia de las cosas, no está en un cielo platónico. Está aquí mismo, en el mundo físico, inseparable de la materia. Este es el gran giro hacia lo que llamamos realismo. La realidad está en el mundo que experimentamos, no en otro lado. Y la pregunta del millón es, ¿cómo resolvió Aristóteles el problema del cambio? Lo hizo con una idea genial, la potencia y el acto. Pensemos en una semilla. No es un árbol, pero puede llegar a serlo. Es un ente en potencia. El crecimiento es el proceso de actualizar esa potencia, hasta que se convierte en un ente en acto, el árbol ya crecido. De esta manera, el cambio no surge de la nada, sino de un potencial que ya estaba ahí. Una solución elegantísima que por fin reconcilia la permanencia con el cambio. Damos un salto considerable en el tiempo y aterrizamos en la Edad Media y la Edad Moderna. Aquí, el debate sobre el ente se traslada a nuevos terrenos. La pregunta ya no es solo qué es, sino que ahora se mezcla con la teología, con Dios y sobre todo con la gran pregunta de cómo podemos llegar a conocerlo. En la Edad Media, el gran campo de batalla filosófico era el de los universales.
A ver, conceptos como humanidad o justicia, ¿son entes reales? ¿Existen por sí mismos? Los realistas, como Tomás de Aquino, decían que sí, que tienen una existencia propia. Pero los nominalistas, con Occam a la cabeza, dieron una respuesta radical. No. Humanidad es solo una palabra, un nombre que usamos para agrupar individuos. Lo único que realmente existe, los únicos entes, son las cosas particulares. Y con esta frase, entramos de lleno en la modernidad. René Descartes le da un giro de 180 grados a todo. En su búsqueda de una certeza absoluta, dudó de todo lo que existía, hasta que encontró el primer ente indudable, el yo que piensa. La existencia ya no se busca afuera, sino que se demuestra a partir del propio pensamiento. Esto, por supuesto, desató una nueva guerra filosófica. Por un lado, los racionalistas, como Descartes, que defendían que conocemos los entes a través de la razón pura, y por otro, los empiristas, como Berkeley o Hume, que respondieron: un momento, no hay nada en la mente que no haya pasado primero por los sentidos. La famosa frase de Berkeley, ser es ser percibido, lleva esto al extremo. Si nadie percibe un ente, ¿podemos asegurar que existe? Y en medio de esta batalla, llega Immanuel Kant y básicamente cambia las reglas del juego para siempre. Propuso una especie de síntesis. Es verdad que todo conocimiento empieza con la experiencia, pero no todo viene de ella. Nuestra mente no es una hoja en blanco. Es como si tuviéramos unas gafas puestas, unas categorías como el espacio y el tiempo, que moldean cómo percibimos la realidad. ¿La conclusión? Nunca conocemos al ente en sí mismo, al noúmeno, sino solo la apariencia que éste toma para nosotros, el fenómeno. La pregunta ya no es qué es el ente, sino qué podemos conocer de él. Y con esto llegamos a la última gran etapa de nuestro viaje, el siglo XX. Aquí la filosofía da otro giro radical y empieza a cuestionar los cimientos de toda la tradición anterior, poniendo el foco en el lenguaje y en la propia existencia humana. El pensador clave de este giro es, sin duda, Martin Heidegger, y él lanza una acusación gravísima. Dice que toda la filosofía occidental, desde Platón en adelante, había cometido un error fundamental. Se había olvidado de lo más importante de todo. Y este es el punto central de Heidegger, la diferencia ontológica. Él decía que la filosofía se había obsesionado con los entes, la silla, el árbol, la idea. Se había enfocado en estudiar las cosas que existen, pero se había olvidado de la pregunta más básica de todas. ¿Qué significa existir? Es como si un biólogo marino estudiara cada uno de los peces del océano, pero nunca se preguntara qué es el agua en la que nadan. Se olvidaron del ser mismo, del escenario que permite que los entes aparezcan. Mientras Heidegger planteaba esto en otra corriente filosófica, la filosofía analítica, Willard Van Orman Quine ofrecía una respuesta muchísimo más pragmática. Para él, la pregunta de ¿qué existe? Se resuelve mirando a la ciencia. Debemos aceptar la existencia de aquellos entes que nuestras mejores teorías científicas necesitan para poder funcionar. Si la física necesita postular la existencia de quarks para que sus ecuaciones tengan sentido, entonces, para Quine, tenemos buenas razones para decir que los quarks existen. La existencia se vuelve un compromiso práctico de nuestras teorías. Bueno, después de este recorrido a toda velocidad por la historia de la filosofía, es normal preguntarse, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué este debate tan abstracto que empezó hace siglos sigue siendo relevante hoy? Pues porque toca el fundamento mismo de cómo entendemos absolutamente todo. Así que, para resumir este viaje, hemos visto cómo la idea de ente ha ido cambiando de piel. Lo que empezó como una búsqueda de la realidad objetiva allá en Grecia, se transformó en una pregunta sobre nuestra propia mente en la modernidad, y finalmente en una reflexión sobre los límites de nuestro lenguaje. La biografía de esta idea no es solo historia de la filosofía, es el mapa de cómo hemos llegado a definir lo que consideramos real. Y esto nos deja con una última pregunta, una que queda resonando. Si, como sugiere la filosofía más reciente, nuestra comprensión de los entes está tan íntimamente ligada a nuestro lenguaje y a nuestras teorías, ¿qué pasa con la realidad que no podemos nombrar o conceptualizar? ¿Qué existe más allá de los límites de nuestras palabras?